Hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy estamos una semana más tarde de lo que fue la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Curiosamente, cuando en ese tiempo Él aparece resucitado a diferentes discípulos en diferentes áreas, regiones y personas, cuando iban a contarles a otros, no les creían. No creían porque no recordaban lo que Él había declarado, porque no recordaban lo que la Escritura decía, que venía en profecía, todo exactamente a lo que había sido profetizado desde cientos de años antes. Su sacrificio, su nacimiento primero, su vida, su sacrificio y la resurrección. Pero todo con un propósito. El propósito es de dar la salvación, un camino de regreso a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. El título del tema de hoy es Encuentra tu camino. ¿Cómo vamos a encontrar este camino? Vamos a analizar el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. A partir del verso 11 vamos a ir saltando, no todos. Y vamos a ir analizando de a pocos. En el verso 11 nos dice del capítulo 20 del Evangelio del apóstol Juan. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Quiere decir que ella había venido a visitar un cuerpo muerto, pero se dio con la sorpresa que allí no había nadie, no había ningún cuerpo. ¿Y qué fue lo que vio? Veamos el verso 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Veamos la actitud y la acción de María aquí. ¿Qué fue ella a hacer al sepulcro? Ella quería visitar a un cuerpo muerto para sacarlo de allí. Bueno, obviamente ella sola no iba a poder hacerlo. Iba a verificar que el cuerpo esté allí y luego llamar por ayuda a cargarlo y llevarlo a otro lado. Quiere decir que tampoco no recordaba ella lo que iba a venir. Y encuentra a los ángeles allí, a dos ángeles nos dice. Pero ella estaba buscando algo y buscando el cuerpo de Jesús, donde lo habían puesto, se suponía. Pero no estaba, para su sorpresa. Y en el verso 14, cuando había dicho esto, cuando había dicho ¿qué? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está mi Señor? Vio. ¿Y qué fue lo que vio? Vio a Jesús que estaba allí, mas no lo reconoció. Entonces, cuando ella declaró con su boca: ¿dónde estás, Señor? Jesús se hizo visible. Antes de eso, ella entró sin decir nada, pensando solamente, y que encontró ángeles y el espacio vacío. Esto me hace pensar que el ambiente sobrenatural, en donde es el espiritual, en donde los ángeles y el reino de Dios se mueve, no se va a hacer visible a unos ojos que no lo buscan.
a un corazón que no lo declara, Amén. a una boca que no lo llama. Y esto nos trae lo que dice Mateo 7, 7:7 y 7:8. Búscalo y lo encontrarás. Llama y se te abrirá. ¿Cierto? Entonces sigamos. Y vio a Jesús después que ella declaró su nombre, pero no lo reconoció. Vio a un hombre, vio a alguien, una presencia, alguien que ella creyó que era un jardinero, que era alguien que trabajaba en la zona. No lo había reconocido. ¿Cuándo se hace reconocer quién es? Muchas veces decimos, tuve un sueño con Jesús. ¿Cómo sabías que era Jesús? Es que en el espíritu, si somos seguidores de Él, lo vamos a reconocer enseguida. Nadie nos lo tiene que decir, Él es Jesús. Él no tiene que presentarse, yo soy Jesús. Es tu espíritu, porque el espíritu es vuelto a nacer. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la hija, la célula hija, va a reconocer de dónde sale de la célula madre. Una célula que ha sido concebida de otra, tienen las mismas características y va a reconocer de dónde salió. Por eso en nuestro espíritu no necesitamos que nadie nos diga, este es Jesús. Como seguidores y conocedores de su palabra, ya conocemos, ya reconocemos dónde está cuando Él se hace presente. Aleluya, aleluya. Jesús le dice en el verso 15, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le dice, primero pensó en su mente, no habló, y luego le dijo, Señor, si tú lo has llevado, todavía no lo había reconocido, dime, ¿dónde está? ¿Dónde está en su corazón buscando? En el 16 Jesús la llama por su nombre. Jesús conoce el nombre de cada uno porque hemos estado cantando un nuevo nombre en la gloria. ¿En qué momento está escrito ese nombre en el libro de la vida? En el momento que nacemos de nuevo. Jesús conoce tu nombre y te va a llamar por tu nombre. Pero hay situaciones muchas, en donde Él cambia ese nombre. Porque el que tienes, el que te asignó tu padre o tu madre, no te corresponde. Tú sabes que un nombre lleva en sí características de tu personalidad. Dos cosas, lo que eres y lo que serás. Porque con tu nombre abres ese camino a dónde va a ser tu futuro. Abres el camino a seguir en tu corazón. Si sigues a Dios, sus caminos, sus enseñanzas, Él puede cambiar en ese espacio hasta que llegues al cielo. Él puede cambiar tu nombre para que seas lo que Él te está formando. Repito, el nombre lleva las características de la persona, del yo interior. Amén. Entonces, cuando la llama, allí, ¿qué pasó? Abrieron sus ojos. Vayamos un momentito a Mateo 7. Enseguida regresamos ahí, no la pierdan. Mateo 7 y veamos el verso 8, que es lo que dice. Porque constantemente me está viniendo en la cabeza eso. Mateo 7, verso 8. ¿Lo quieres leer, María? Sí. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Todo el que pide recibe. Jesús nos enseña que debemos pedir en su nombre. Aquí ella estaba pidiendo el cuerpo de Jesús para
hacerle la tradición y luego enterrarlo. De limpiarlo y ponerle las especias aromáticas, etc. Ella estaba pidiendo su presencia, pero de cuerpo muerto. Sin embargo, nos dice en el mismo Mateo que acaba de leer, dice, el que busca, halla. Entonces, ella no encontró el cuerpo y le pide al jardinero, entre comillas, ¿dónde está? ¿Te lo has llevado tú? ¿Dónde? Está buscando y lo halló. Él se hizo presente. Y cuando la llama por su nombre, le abre los ojos. Entonces, he aquí, al que llama, se le abrirá. Le abrió sus ojos. Aleluya. Regresemos a Juan. Y estamos entonces en que María, al reconocerlo, en el verso 16, le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Mi maestro. Pero Jesús le dice, no me toques, porque ella quiso correr a abrazarlo probablemente. Era una emoción. Cuando tú ves a alguien que creíste que ya se había perdido o algo, corres a abrazarlo, ¿verdad? Entonces no hay nada diferente aquí. Y él le dice, no me toques todavía, no me puedes tocar. ¿Por qué? Porque no había servido al Padre. Es lo que nos dice en el verso. Tiene que ascender. Todavía no estaba glorificado. Todavía no estaba completamente santificado. María estaba en la tierra una pecadora. Así haya sido limpiada con la palabra de Dios, porque la palabra nos dice que, la Escritura nos dice que la palabra nos limpia y la sangre de Cristo también nos limpia y nos santifica y nos purifica. Pero es todavía humana. Su cuerpo no ha cambiado. En cambio, la de Jesús, sí, el cuerpo de Jesús había cambiado. Él tenía que hacer algo con el Padre. Entonces, aquí veamos qué tenía que hacer. Veamos primero ese verso, que donde dice el 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es vuestro Padre también, el mío y el tuyo. Si somos del mismo Padre, ¿qué somos? Hermanos, exactamente. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro guía. Y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, aquí vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida y vayamos al libro de Hebreos 9:24. Hebreos. Está después de Tito, Timoteo, Tito y antes de Santiago. Hebreos 9:24. Y nos dice, hermano Raimundo, ¿qué nos dice? Dice, el 24, ¿verdad? Ya. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. ¿Se acuerdan en el tabernáculo de la época de Moisés? El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año en la fiesta del Yom Kippur, que es de la expiación, con la sangre, presentándola por los pecados de todo el pueblo, toda la nación de Israel. Amén. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el pacto nuevo. Él nos dice, en lo que acaba de leer el hermano, ha entrado en el santuario no hecho de manos humanas, sino, ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué? Cuando Dios le muestra a Moisés el modelo del tabernáculo, le dice, vas a hacer igual a lo que yo te estoy enseñando allá en la tierra. Y le dio las medidas.
Entonces, ese tabernáculo del cielo estaba esperando al sumo sacerdote que va a ser Jesús, que nos va a representar. He aquí cuando después en su resurrección tenía que presentar su propia sangre, porque acuérdate, el sumo sacerdote en la tierra entraba con el bowl de sangre, pero de un animal o de animales. Jesucristo ha entrado ¿cómo se llama? Al Santísimo, ¿cómo se llama? El Santo y el Santísimo, la zona especial donde entraba el sumo sacerdote, con su propia sangre, a presentárselo ante Dios. Él ha entrado con cuerpo humano, resucitado, que nadie podía contaminar, por eso no lo podían tocar. Sin embargo, se hizo visible a María, porque María lo estaba buscando en ese momento, allí, en donde fue la tumba. Y él le dice, anda, avísale a los discípulos, al resto de gente, avísale a la gente. Pero Jesús entra entonces y Dios Padre recibe y acepta ese sacrificio. Porque al final del verso 24 dice presentarse por nosotros ante Dios. Aleluya. Regresemos a Juan. Juan 20. Y entonces estamos viendo por qué no dejó que María lo tocara. Y él le está explicando aquí, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces ya subió a su Padre y luego viene, luego baja otra vez. El 19, espérate. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo llega en la noche y estaban reunidos todos con las puertas cerradas y aparece Jesús. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Qué le está diciendo? Y son 3 veces que le dice luego, si seguimos leyendo, 3 veces que le dice paz a vosotros. Pero cuando le dijo fue su presentación, paz a vosotros, ¿y qué hace? Les muestra las llagas, las heridas de sus manos y de su costado. Entonces le está diciendo, para que lo reconozcan. Él está entrando sin tener que abrir la puerta, sin tener que tocar. Apareció y les dice, paz a nosotros, como diciendo, mírame, soy yo, no te asustes. Es obvio que lo reconocieron enseguida. Pero mantengan en su mente fresca. Paz. ¿Paz qué? A vosotros. A vosotros. Ok. Sigamos leyendo y vamos a ver el siguiente. El 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, segunda vez. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Así como mi Padre me ha enviado, entonces yo los voy a enviar a ustedes. Y luego el 22, bueno, sopla el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasó? El 24 nos dice que Tomás, uno de los 12, no estaba allí presente. Y Tomás en el 25 nos dice, no, yo tengo que tocar sus heridas para poder creer. 8 días más tarde. 1 semana y 1 día más tarde. ¿Qué pasa? Nuevamente, Jesús se le aparece y nos dice específicamente, teniendo cerradas las puertas, y se puso entre ellos. ¿Y qué les dice? Paz A vosotros. Date cuenta que solamente en la primera les enseñó las heridas. No en la segunda ni en la tercera. Pero les dice sí, paz a vosotros. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir paz? Nos dice por otro lado en la Escritura, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿A qué paz se refiere?
una paz interna, paz en medio de la tormenta, muchas veces hablamos, cantamos, etc. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Hermana, mire. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Qué estaba haciendo Dios con Cristo Jesús en él por su sacrificio y en la cruz? ¿Qué estaba haciendo entonces? Reconciliando al mundo. ¿Por qué? Reconciliándonos. Que estábamos fuera de él, enojados con él, en pecado. Por el pecado. Acuérdense que Dios se había alejado. No podíamos estar cerca a él. ¿Qué nos dice Lucas 13? (23 y 24). Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. ¿Quiénes son salvos entonces? Nos dice la palabra que Cristo vino a salvar toda la humanidad, sin excepción. Pero acá le están preguntando, ¿quiénes son salvos? Los que lo reconocemos. Los que lo reconocemos, los que lo buscamos, los que lo seguimos, los que lo amamos, los que seguimos su voluntad y que Él nos ofrece la salvación a través de su sacrificio, o sea, los que creemos en Él. Pero en el 24 hay algo importante, interesante, donde nos dice la primera palabra. ¿Qué nos dice? Esforzaos. Esforzados. ¿Alguien más dice diferente? ¿Qué parte? ¿Cuál parte? Lucas 13, 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron olvidados gustará mi cena. Lucas 13, 24. Ese que te leí, pero no sé por qué 24. ¿En ese 24? 13, 24. Ajá. Él le dijo: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ese es el mismo. Ok. No. Tenemos que esforzarnos para caminar en su camino. Ok. ¿Por qué esforzarnos si Jesús ya hizo todo el trabajo? Porque nosotros todavía tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Quiere decir que esa naturaleza va a saltar de rato en rato cuando nosotros no seguimos 100% al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros se supone que es nuestra luz, es nuestra guía, nuestra dirección y el pare de las cosas que no le agradan a Dios. Pero si no lo escuchamos, no lo seguimos, no le prestamos atención, lo que no le agrada a Dios, que es la naturaleza pecaminosa que todavía se sigue moviendo como la misma culebra original, te va a tentar y te va a morder, te va a raspar, te va a alcanzar y te va a jalar. Ven para acá, donde no quiere Dios que vayas. Entonces, la naturaleza pecaminosa va a seguir en nosotros siempre y cuando el Espíritu tenga el espacio donde trabajar, va a estar en receso. Pero tan pronto tenga la oportunidad, va a saltar y va a vivir otra vez. Jesús nos dice, tienes que morir al yo. Alguien muerto está muerto. ¿Hay uno más muerto que otro muerto? No. Están muertos. Porque murió 5 horas, el otro que murió 5 años, ¿está más muerto?
No, están muertos. Y alguien vivo. Está vivo. Pero ahí hay la diferencia. ¿Cómo vives? ¿Vives con el gozo y la vida que te da Jesús o vives una vida muerta en este mundo? Mundano. Sí, sí. El camino entonces es el que estás caminando. Porque el camino que Dios nos pone es uno. Pero hay muchos caminos que dices, yo voy a caminar y estoy ahí cerquita a Él. No, pero si yo estoy estudiando la palabra, estoy trabajando para Él, estoy haciendo cosas. No, y tú crees que es. Por eso nos dice, esfuérzate, en lo que acabamos de leer, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Nos dice en Juan 10, Él es la puerta del redil. Él es la puerta por donde, y la única puerta que va a abrirse y que podemos entrar con Él por ese camino. Ahora, también nos dice cuando le van a reclamar, Señor, pero si yo he trabajado para ti, Señor, he hecho milagros en tu nombre, Señor, he sacado demonios de otra gente en tu nombre, ¿cómo entonces has podido hacer si es que tú no estabas en mí o yo no estaba ya santificado en tu nombre o no estaba en tu camino? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? No te conozco. No te conozco. Wow. Pero ¿cómo fue entonces? Es que no era su camino. Era el camino o paralelo o abriéndose de él. Empezaste bien y te abriste. Por eso en Colosenses nos dice, camina a como lo recibiste. Con tanta emoción, Señor, yo pensaba solamente en ti las 24 horas del día. Pero 15, 20 años más tarde, piensas apenas un minuto en él de las 24 horas. Has dejado ese camino. Por eso el Señor me pone el título de esto. Encuentra tu camino. No lo dejes. Esfuérzate por seguir en él. Sigamos adelante. Veamos qué nos dice Hebreos 9:24. Lidia, ya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Oh, perdón, ese lo leímos. Ese ya lo lo leímos. sí. Perdóname, espérate. 9, 14 y 15, entonces. Hebreos 9. Hebreos 9, 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿El 15 también? Sí. Ok. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, amén. Nos está diciendo entonces en el 14 primero de que la sangre de Cristo es la que nos va a limpiar, porque Él era el Cordero perfecto. Su sangre nos limpia, nos purifica. Con el tiempo del COVID-19, todos estamos usando alcohol, desinfectantes. No, el virus no entra a mi casa, el virus no entra a mi ropa. Te sacabas la ropa, la dejabas y la echabas a lavar. La palabra de Dios hace exactamente por dentro nuestro lo mismo. Nos limpia, nos lava, nos purifica, nos santifica, porque nos separa para el beneplácito de Dios Padre. Aleluya. Entonces, ¿cuántas veces al día nos bañamos? En el verano, generalmente más de una, pero bueno. ¿Cuántas veces al año o a la semana te alimentas y lavas los alimentos para comerlos?
Siempre estamos atentos de no ingerir bacterias, virus, enfermedades. ¿Qué nos dice la palabra al respecto de enfermedades? Su palabra es medicina contra toda plaga. Toda plaga. ¿Y qué es toda? Toda, sin excepción. Entonces, ¿por qué creemos en lo que vemos y lo tocamos, los 5 sentidos lo usamos, y no creemos en el Espíritu que es más poderoso, porque tenemos el poder de Dios dentro? La inteligencia y la revelación que nos da el Espíritu para el entendimiento y aplicación de su palabra en nuestra vida diaria. Aleluya. Tenemos que aplicarla. Nos dice, su palabra nos lava, su conocimiento nos limpia, su sangre ya nos purificó, es más fuerte que cualquier antibacterial. Estoy tratando de pensar, ¿cuál es la palabra que se usa para hacer algo estéril? Esterilizar. Esterilizar. Okay. Esterilizar, estaba pensando algo. Okay. Por dentro nos hace únicos, especiales, Y haciendo como Él fue. Nos da vida eterna. Ese es el camino. Entonces ahora viene lo bonito. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya no tengo tiempo. Bueno, vamos a darle 1 minuto más. En donde tenemos al Trino, Dios Trino, Dios Padre, que nos dice Jesús en su oración de Juan 17, nos da a conocer que el Padre y Él uno son uno en espíritu, uno en persona, porque Juan 4:24 nos dice que Dios Padre es espíritu. Dios Padre está en el Hijo. El Hijo ahora ha tomado forma humana. ¿Por qué? ¿Por qué no se mantuvo en espíritu con el Padre y le dice, Padre, glorifícame como tuve la gloria cuando estuvimos juntos? Estuvieron juntos y los dos tenían una gloria. Pero ahora Él se ha separado del espíritu del Padre, convirtiéndose y tomando un cuerpo humano. Este cuerpo humano, para que nosotros, vuelvo a decir, usando los 5 sentidos físicos, lo veamos, lo toquemos en su época del ministerio terrenal que tuvo. Pero sabemos que fue real, que existió. Y sabemos igual que resucitó. Y está vivo. Y está bien. Entonces el Padre es uno con el Hijo. Pero los dos son espíritu. Entra la tercera persona. Los 3 están unidos porque nos dice Dios es amor. Los 3 están unidos por la compasión a la creación. El amor por el que vino a sufrir, a entregar ese cuerpo humano que tomó, no le importó, por el amor de los 3 hacia nosotros, hacia su creación. Porque acuérdate, la creación no solamente somos los humanos, los animales, la vegetación, todo, los cielos, la tierra, lo que está abajo de la tierra. Pero entonces de estos 3 unidos, uno son. Y esa como Jesús dice, yo no hago nada si no he visto hacer a mi Padre. No digo nada si no lo he escuchado de mi Padre. Porque los 3 son uno. Y para empezar su ministerio es que tuvo que tener la unción del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Ahora, Jesús, hecho humano, tenía Dios Padre alcanzar a la humanidad de igual a igual. Por eso tomó cuerpo humano. Porque siendo humano, entonces va a ser de igual a igual. Un espíritu no va a ser aceptado de la misma manera. Entonces Dios Padre recién actúa hacia los humanos a través
través de Cristo Jesús en el último pacto, el pacto nuevo del que ha hecho a su Hijo mediador. El que ha firmado con su sangre de Dios Hijo a Dios Padre y que nadie lo puede alterar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que ahora Él nos ha redimido y nos ha comprado y tenemos ese camino para regresar a Dios Padre. Encontremos el camino que Él nos indica. ¿Cómo hacerlo? Amén, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.